Hola a todos, bienvenidos a Marca Páginas, el programa en el que hablamos solamente de literatura con dos episodios, el de debate y el de género, en el que nuestros colaboradores pues hacen recomendaciones de libros con el objetivo de fomentar el hábito lector. Hoy tenemos un programa especial, estamos de celebración porque es el último episodio de la temporada y para poner el candado a esta segunda temporada llena de episodios bastante interesantes, vamos a hacer un episodio especial de género en el que nuestros colaboradores pues van a hablar de sus propios libros, como ya hicimos hace poco. Los colaboradores que tenemos hoy son Jonás Ramírez, autor de 7 islas, y Tres tigres lloraban. Bienvenido. Hola, saludos a todo el mundo. Encarna Gómez, con siete publicaciones, entre ellas La furia del viento y Tiempo de vivir. Bienvenida. Sí, hola, buenas tardes. María Gómez es autora de 3 poemarios, entre ellos Nubes de canela. Bienvenida. Hola, bienvenidos todos. Gloria Montes, autora de Nunca renuncies al amor. Bienvenida. Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros. Y Urla, que es autora de 6 publicaciones, entre ellas Recuerda que te quiero y Un profundo silencio. Bienvenida. Gracias, aquí estamos, encantada de participar. Bueno, la tarde de hoy vamos a tener 4 géneros. Vamos a comenzar con el género histórico, porque Urla y Encarna tienen 2 novelas muy interesantes sobre este género. Va a empezar Urla, que nos va a hablar de Recuerda que te quiero. Adelante. Sí, aquí está. Recuerda que te quiero. A ver, es una novela de drama histórico. Yo soy peruana, entonces me gusta mucho tratar el tema de la historia de mi país, ¿no? Yo vivo aquí en Madrid, pero bueno, la he ambientado en un pueblecito cercano a lo que sería Lima, lo que es la capital peruana, en principios del siglo XX. La historia es una ficción, es una historia de, digamos, un drama familiar, más que un romance en sí, ¿vale? De hecho, empieza cuando la protagonista, Karina, que es una profesora de escuela rural, porque al ser histórica quería que sea lo más verídico posible, me averigüé que sí que existían las profesoras de escuela. Esta profesora, pobre, humilde, de raza, pues, india, ¿no? Típica más peruana, se casa con el terrateniente de la zona, un poderoso hombre, Daniel, y ahí empieza la historia. Entonces, la historia de lo que yo narro es el matrimonio de ellos dos y todo lo que tienen que pasar, incluidos infidelidades, incluidos muchos tabús como el alcoholismo, relaciones muy tóxicas, secretos, ¿no? Entonces, todo eso se va desarrollando durante la novela. Y como he dicho, está ambientada a principios del siglo XX. También toca un poquito la Primera Guerra Mundial porque uno de los protagonistas es inglés. Entonces le toca irse a su país a luchar por su tierra. Y entonces me gusta mucho tratar el tema del drama histórico, ¿no? Ese sería más o menos un resumen. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Cómo describiría el proceso de creación de esta novela? ¿Qué tal? Encantada, Encarna, ¿no? Sí. Tú eres de histórica también, pues mira, luego te preguntaré yo a ti cómo te has ¿no? nutrido, ¿no? A ver, sí. Como te digo, a mí, yo soy peruana y hay mucho que palpo mucho de la propia historia del país, ¿no? Entonces, porque me he dado cuenta que hay cosas que se van repitiendo con el tiempo, ¿no? Porque a pesar de que sea algo que fue al principio del siglo anterior, muchas cosas todavía se van arrastrando, ¿no? Entonces, hay mucha crítica social frente a esa hipocresía de sociedades donde el clasismo, el racismo están muy presentes y creo que también... digamos que me inspiré mucho en eso, ¿no? Luego la investigación, pues a través de muchos, pues bueno, ya sabes que Google te ayuda muchísimo, ¿no? Pero también el hecho de haber vivido, de haber crecido en ese país también me ha ayudado para más investigación, ¿no? En tu caso, ¿tú qué novela tienes de histórica? Sí, Urla, vamos a terminar primero con la tuya. Pues si los compañeros vale. tienen alguna duda más, luego vamos a darle el turno a Encarna, no te preocupes. Vale, es que quería también, a ver, el feedback Sí, ahora por luego le el tema de la preguntas. histórica. Vale, genial. Luego le preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí. Quería saber
si es tu primera novela o si tiene alguna más. Y si es del mismo tema, la otra. Hola María, ¿no? Sí. Pues mira, en realidad tengo una serie de novela histórica. Esta es la cuarta novela de la serie. Son autoconclusivas todas, pero tienen en común que están en principios del siglo XX. Bueno, también pues eso, que todas son mujeres protagonistas, todas tienen como principio lo que sería el matrimonio, o sea, tienen muchas cosas en común, ¿no? La propia sociedad limeña, y son una serie. Esta es la cuarta, que de hecho la publiqué este año, y esta, digamos, es la más dramática. Las otras, las primeras que hice eran como, tienen mucho drama, pero al final pues era un final un poquito más, Más más suave, bueno. ¿no? He sido, sí, era más buena, exacto. Sí. Ahora esta he sido un poco más dura, ¿no? Muy bien. Y yo quería hacerte otra pregunta, Urla. Dime. ¿Qué premisa, qué finalidad pretendía que los lectores vieran en tu novela? Es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta, ¿no? Porque yo creo mucho en que a través de la ficción se puede dar algún tipo de mensaje. Yo creo que la literatura es un gran medio para generar mensajes positivos o mensajes de crítica social, ¿no? En mi caso, lo que yo quería transmitir era que lo que he dicho al inicio, que todavía vivimos arrastrando cosas del pasado que no deberíamos, ¿no? Como es el tema del racismo, como es el tema del clasismo, que está muy arraigado en países latinoamericanos, y como en el caso de Perú. Entonces yo quería tratar eso, que siendo una historia de hace 100 años, todavía seguimos arrastrando ese tipo de conductas, ¿no? Y el machismo que siempre está ligado a este tipo de matrimonios en donde las mujeres no tenían acceso pues a casi nada, ¿no? Ni a un divorcio, o que el que tú tenías que aguantar por aguantar, ¿no? Un matrimonio como tal. Y creo que esas son las cuestiones que me gustan plantear en las novelas. Muy bien. Hola, buenas tardes, Urla. Hola. Una consulta que te quería hacer. ¿Qué contexto o hecho histórico tiene la novela? O sea, ¿en qué momento histórico se sitúa? ¿Cómo dijiste que se llamaba la ciudad? En la ciudad es que tiene nombre quechua, de hecho, el nombre es quechua, o sea Quechua. que es complicado. El nombre es Pativilca. Pativilca es la quebrada del río, es un pueblo que está al norte de la ciudad de Lima, de la capital de Lima. Es un pueblecito, a ver, históricamente está en un momento bastante suave para el Perú, ¿vale? No tiene mucha relevancia a nivel político ni a nivel de alguna guerra, lo que es en Perú. Entonces me gustaba mucho porque me daba más juego a la hora de tratar la historia, pero que no haya un acontecimiento que influyese mucho en lo que es los personajes o en la propia ficción, ¿no? Entonces es una época que también es una época de cambios, el principio del siglo XX, porque esto está ambientado a finales del XIX, principios del XX, es una época de cambios a nivel mundial. La revolución industrial, la revolución de las mujeres, el voto, las propias guerras mundiales que vinieron. Entonces, me llama la atención eso, ¿no? El cambio que hay, que es un cambio bastante radical en cuanto a la mentalidad y en cuanto a las propias mujeres, ¿no? Entonces, eso era lo que más que un solo hecho concreto, era en sí todo lo que la época generaba, ¿no? ¿Y sus protagonistas son de ambiente rural? Exacto, exacto. La protagonista empieza siendo profesora de una escuela rural, y luego él es el terrateniente que tiene digamos, una hacienda de algodón. Esto está en una quebrada, todo está súper documentado porque de hecho, bueno, lo gracioso es que yo veraneo en un pueblo de al lado, de Pativilca. O sea, que me lo sé, incluso yo he estado ahí, o sea, es algo que yo he palpado, que yo he vivido, que yo sé cómo son esos valles que dan los ríos, bajan al Océano Pacífico. Entonces, todos esos son valles que se mezclan con las zonas desérticas de Lima, y yo lo he vivido, ¿no? Conozco Perú. ¿En Conozco Perú. serio? Sí. ¿Qué parte? Pues estuvimos en Lima, estuvimos en Cusco, estuvimos en Machu Picchu, Sí, estuvimos en el lago Titicaca sí. y hicimos un recorrido por el país.
Bueno, pues nada, bueno, yo feliz que visiten mi país, por favor, os recomiendo a Maravilloso, todos. maravilloso, maravilloso. Sí, sí, es maravilloso, pero bueno, como todos tienen sus cosillas, ¿no? Tienen sus cosas que van arrastrando, ¿no? Los terratenientes llevan desde la época de lo que es la colonia, cuando los españoles dejaron el país, dejaron en una situación de feudal, ¿no? Un poco llevando lo que tenían aquí en Europa, entonces todos estos feudos se mantuvieron durante mucho tiempo, muchos siglos después seguíamos con los feudos, ¿no? Entonces todo eso se va arrastrando y muchos de estas historias rurales pues era normal, ¿no? Ver estos terratenientes con sus tierras gigantes y el poderío que generaba riqueza también alrededor de lo que es el propio pueblecito, ¿no? Por los pueblecitos que estaban cerca de la hacienda dependían también de la hacienda ¿no? Del terrateniente, ¿no? Pues bueno, estos son pueblecitos que están muy cerca de Lima, más al norte, no son muy turísticos, por decirlo, ¿no? Lo turístico es más Cusco y Machu Picchu, ¿no? Muy interesante. Gracias, gracias. Sí, Ya, bueno, es una novela ya preciosa. entiendo. Te iba a preguntar antes que por qué empezaba, habías dicho que empezaba toda la historia a partir de un matrimonio, pero bueno, con lo que has explicado después ya me ha quedado claro. Es que, claro, ella está eclipsada, ¿no? Es una chica joven, sus padres fallecen de una epidemia de gripe que real existió. Ella tiene una hermana que quedó con secuelas y, claro, va arrastrando una pobreza, una hermana enferma y una situación muy difícil, ¿no? Entonces la hermana la va a convencer de que al ver que el terrateniente se fija en ella, en Karina, dice, oye, que hay una oportunidad, ¿no? Hay que aprovechar una oportunidad que no todas las mujeres tienen, ¿no? Nadie tiene esa oportunidad de que una chica joven, pobre, un hombre tan poderoso se fije en ella. Pero claro, este hombre poderoso no es lo que parece, ¿no? Es un hombre también que es tóxico, que viene de relaciones difíciles. En esa época esos hombres también tenían sus temas personales y la historia por eso empieza con el matrimonio, ¿no? Para centrar lo que era dentro de lo que pasaba dentro de un matrimonio, incluida la infidelidad por parte de ella, porque la infidelidad es de ella. Eso es lo interesante de todo, ¿no? De cómo ella intenta salir adelante y que yo creo que el mensaje radica en que todos cometemos errores y que no podemos juzgar y sin saber realmente lo que pasa dentro de un propio matrimonio, ¿no? Cierto. No sé si los demás habéis leído algo de Perú o es la primera vez que escucháis ahí un libro ambientado en ese país. No, no he leído nada ambientado en Perú, así que por eso Mira, me parece muy interesante. Una cosa que me dicen en relación a eso es exactamente lo que acabo de decir. La literatura peruana, quitando el boom de los años 50, que fue con Vargas Llosa, la misma época que salió García Márquez en Colombia, no ha habido otro boom realmente a menos que esté asociado a la política, ¿no? En Latinoamérica los periodistas, los escritores se les asocia mucho a la política y no hay no hay una ficción que esté ambientada y que sea ficción tal cual, ¿no? Histórica en este caso sobre Perú. Y ya me lo han dicho muchas personas, ¿no? Que le llama la atención que yo haya cogido este tema, porque realmente hay poca, ¿no? Claro, es una manera de dar visibilidad también a lo que es un país, ¿no? La idiosincrasia del país, de cómo ha llegado hasta el momento actual y todo eso. Correcto, es cómo van arrastrando pues el racismo, ¿no? Y el clasismo es algo que yo creo que los latinos se sienten muy identificados con eso que se va arrastrando, ¿no? El clasismo que hay es muy marcado, aquí no es tan marcado como aquí los servicios públicos, todo es distinto, ¿no? Todos somos iguales, está esto distinto, ahí hay como unas jerarquías, son muy marcadas y a través de la ficción yo creo que se puede hacer una crítica social pero contar una buena historia, ¿no? Digamos que Bueno, son iguales, parecido, iguales tampoco. No, Pero bueno, me pero bueno, imagino que no, que es mucha más diferencia la que hay allí. vamos, no tienes idea, pero que es un país precioso, no quiero que quede el mensaje que no lo Sí, es, ¿no? claro, por Que es supuesto. un país precioso y yo lo describo aquí y por eso siempre escribiré sobre mi país porque es que lo echo mucho de menos, ¿no? Todo lo que tiene. Pues muchas gracias por tu recomendación. La Nada, dejamos aquí. Vamos a gracias. pasar con Encarna, que también tiene su historia.
nunca mejor dicho, Tiempo de vivir. Cuéntanos. No, Tiempo de vivir es mi primera novela. Ahora voy a hablar de La furia del viento, de esta, Ah, vale, sí, perdón. La furia del viento. La furia del viento es una novela que empieza en París. Dos periodistas, él y ella, viven en París y son corresponsales de un periódico español. Y entonces van dando las noticias que suceden no solo en Francia, sino en toda Europa e incluso en el mundo. La van mandando la opinión que hay allí sobre esas noticias. Al principio ellos viven muy felices y la chica, que es la auténtica protagonista, está muy contenta porque se ha ido allí, a París, intentando integrarse en aquella vida, porque antes en su pueblo sufrió mucho y quiere integrarse en algún sitio y estar feliz. Y va allí y al principio se siente bien, pero cuando él fallece se hunde. Y entonces un recurso de defensa o de autodestrucción es meterse en sí misma y dejar el trabajo y quedarse viviendo en su apartamento. Pero entonces empieza a evocar los años de su infancia y entonces evoca a su familia, la escuela de los años 60, los amigos, los juegos que se hacían entonces, todo lo que sucedió en aquella época. Ella está escribiendo desde 2008 y retrocede hasta su infancia, hasta la década de los 60. Allí cuenta la historia de sus amigas, que son 4 amigas y un chico, cada una tiene su propia problemática y ellas desconocen, lo ven todo exteriormente, pero desconocen lo que en realidad le está sucediendo a cada una. Entonces, también la década de los 60 fue la de marcharse fuera, la de la migración. Entonces, todas las amigas, incluso el amigo, emigran. Y ya cada uno tira por un sitio. Al final, todos confluyen. La hermana de la protagonista, Elvira, las convoca a todas en el pueblo en el que nacieron y se desvelan todos los secretos. Pero durante esa trayectoria suceden muchísimos acontecimientos que van marcando a los protagonistas. La novela está escrita en primera persona por Elvira y entonces por ese motivo mucha gente me ha dicho que sí es autobiográfica. La verdad es que no es autobiográfica, pero que muchas cosas que le sucedieron a la protagonista y a la amiga me sucedieron a mí en el pasado también. Y otras que sucedieron a mi alrededor. Entonces yo la he ido recogiendo con mucho cuidado y la he ido escribiendo en mi novela, pues por eso tiene histórico, porque es el tardíofranquismo, la miseria que había entonces, luego cuando empezaron los planes de desarrollo, cuando las chicas empiezan a estudiar, otras no pueden estudiar, tienen que estar sirviendo, y todo eso lo va recordando ella. Y esa historia la van sacando de lodazal en el caído, al morir su marido. También se cuenta la historia que va sucediendo en París en esa época. La novela entonces son 2 historias paralelas. Una la que sucede en el presente, en 2008, en París, y lo que sucedió en el pasado, en la época de los 60, los 70, hasta que ella se fue a París con su novio. Y allí pues vivieron felices hasta que él se murió. Cuando él se murió, pues se desencadenó todo y ella empezó a recordar y esos recuerdos la fueron rescatando de donde había caído. Muy bien. Es una historia que ha gustado mucho en mi pueblo, en mi entorno, en Sierra Mágina, porque es la historia de la posguerra de estos pueblos. Sucede en un pueblo, concretamente el mío, pero en realidad es como si sucediera en toda Sierra Mágina, en todos los pueblos, muchos pueblos de la provincia de Jaén, porque yo soy jienense. Y está gustando mucho por eso, porque evoca una época que se vivió y que había muchas carencias en todos los sentidos y llega a la gente porque o ellos, sus padres, incluso algunos sus abuelos jóvenes, pues vivieron esa vida, esa historia. Oh, qué interesante. También, porque claro, es sobre la historia de España, ¿no? Claro. Sí, sobre la historia de España, en la posguerra, la década de los 50, finales de los 50,
principios de los 60, las escuelas, que la escuela en ese tiempo era muy curiosa, la escuela unitaria y sexista, la religión, cómo se llevaba entonces en las escuelas, y los juegos que se hacían, la separación que había con los niños, pero que luego después los niños se juntaban con las niñas cuando salían a pasear, en fin, pero eran cosas que chocaban, que la separación de mujeres y hombres estaba muy definida en esa época. Y aparte de todo lo que tú has aportado, ¿dónde has buscado la documentación para ampliar todo lo que es el contexto de la novela? Pues la documentación, como mi primera novela fue Tiempo de Vivir, era sobre la guerra española, pues entonces seguí profundizando ya en la posguerra. Y en la posguerra estudié la vida como era. Además es que esa vida es que la viví yo misma. Y entonces me acordaba de todo y de los campeonatos de catecismo aquellos que hacíamos, en los que yo salí campeón. Y la protagonista también es. Por eso también quizá mucha gente me ha preguntado si es autobiográfica, pero no es. Yo procuré poner un lugar distinto donde yo vivía, unos hermanos distintos, todo distinto, para dar a entender que no es autobiográfica, aunque muchas cosas que pasan, le pasan a la protagonista y a las amigas me sucedieron a mí. Sí, yo creo que siempre es inevitable volcar algo de nosotros mismos en lo que escribimos, ¿no? Sí, es inevitable, pero en todos los protagonistas, no solo en la principal o los principales, sino en todos pone algo tuyo. Claro, porque lo que yo tengo entendido es que la protagonista es de tu edad, ¿no? Sería más o menos la franja de edad de la protagonista hoy en día. Sería una persona entre ¿qué edades? O sea, porque parece autobiográfica. No, pero no es autobiográfica. Está escrita en primera persona y todo, pero no es autobiográfica. Las cosas que le suceden a la protagonista y a la amiga, todas no me sucedieron a mí, algunas sí, pero otras las he oído yo y la he contado así, como que le sucedieron a ella. Yo tengo una pregunta en cuanto a eso, porque claro, si dices que mucha gente que ha leído se ha sentido identificada, ¿cómo te gustaría que lo viesen los jóvenes? Si leyesen la novela, ¿qué es lo que te gustaría reflejar a los jóvenes? Bueno, pues a los jóvenes, lo primero que me gustaría reflejar es que la época feliz de la infancia nos llena la vida. Y entonces, si caemos en una depresión o algo, pensando, evocando, recordando, podemos salir, podemos alegrarnos y salir de esa depresión, que es lo que le pasó a la protagonista. Mediante esos recuerdos, y salió de los azares en el que se había metido, por lo que le había sucedido, que se quedó en un país extranjero viviendo sola y allí no tenía raíces ninguna. Que además perdió a su marido, que era el pilar que a ella la sostenía. Y por eso empezó a evocar a veces si se podía sobrevivir. ¿Cuál dirías que ha sido, perdón, el comentario de los lectores que has recibido, el comentario que más te ha llegado al corazón? ¿Cuál dirías que ha sido? Bueno, pues recrear la vida en mi pueblo en esos años, las cosas que sucedieron. Recuerdo que en España pues se daba leche a las clases, en la escuela se daban porque se decía que las niñas que los niños no estaban bien alimentados, y se daba leche en polvo, que la leche en polvo fue un regalo que le hizo Estados Unidos a España por permitirle las bases militares. No sé si lo habréis oído vosotros contar. Sí, sí. Y entonces se daban también mantequilla, pues todos esos relatos, esa historia, pues aparecen en mi libro. Sí. De hecho, la importancia que tenía la religión en la escuela. Bueno, hay un problema de sonido con Encarna. Cerramos el bloque de historia, ya he hablado de su libro. Vamos a pasar a romance, porque Gloria nos va a hablar de Nunca renuncies al amor. Cuéntanos. Hola, buenas tardes.
Esta es mi novela, Nunca renuncies al amor. Es mi primera novela. Sí tengo escrito más cosas, pero publicada solamente esta novela. De hecho, lleva muy poquito tiempo publicada, o sea, salió a finales de agosto de este año y la presentación no la hice hasta octubre, o sea, que llevamos como 2 meses con ella. Estoy en plena promoción. Pues mi novela es una novela romántica y contemporánea. Es la vida de 6 mujeres. 6 mujeres que han alcanzado su éxito profesional. Han llegado a lo máximo en sus trabajos, pero ¿qué ocurre? Que para llegar a esos cargos de responsabilidad han tenido que dejar aparcadas muchas cosas a lo largo de su vida. Familias, amigos, amor. ¿Qué ocurre? Ahora en el meridiano de sus vidas se dan cuenta que lo tienen todo, pero les falta algo muy importante que es el amor. Entonces, cada una de ellas lo va a recuperar de una forma diferente. En la novela hay muchísimos giros, porque aparte de ser una novela romántica, con deseo, pasión, sexo, pues también hay una historia de una leyenda de Málaga, porque está ambientada en Málaga. Toda la novela está ambientada en Málaga y las protagonistas son malagueñas. Hay una leyenda, hay intriga, las protagonistas viajan a lugares exóticos. Entonces hay Disculpa una pregunta, Gloria. ¿Las protagonistas es toda una única historia o son historias independientes dentro de la misma novela? A ver, es una única historia, pero ¿qué ocurre? Que para que sea más fácil para el lector, cada capítulo, digamos que es el capítulo de una de ellas. Entonces, la novela está dividida por partes y por capítulos. Y cada capítulo es el nombre de una de las chicas, para que el lector le sea más fácil ubicarlas y tener la historia de cada una. Aunque hay momentos en que la historia es de las 6 a la vez, porque se juntan, se reúnen, viajan. Entonces, pero está puesto así para que sea mucho más fácil para el lector. O sea, que está en tercera persona, ¿es omnisciente o lo has hecho en primera persona? Sí, no, está en un narrador omnisciente y es el que va contando un poco pues la vida de cada una y lo que le va sucediendo a cada protagonista. Sí. Aparte de esto, la novela tiene un mensaje importante, aparte de ser una novela romántica con escenas de amor, escenas un poco spicy hot, pero también trata muchísimo de la amistad y de lo importante que es la amistad y los valores de cada persona. O sea, que nos vamos a encontrar que al final nos necesitamos unos a otros en la vida, es súper importante, y tener una amiga verdadera que en un momento dado te diga eso que no quieres oír. O sea, lo que una amiga de verdad te tiene que decir. Entonces, es muy actual, está ambientada en el 2019 y la idea es que cuando alguna mujer la lea, incluso hombre también, pues se sienta reflejado y cada uno pues diga, pues quizá yo soy más Marta, más Cristina, más Sofía, más Elena, más Clara. O sea que cada uno no identifica. Las protagonistas, perdona, Gloria, ¿las protagonistas se conocen entre ellas antes de empezar la novela o claro, se van conociendo? No, son amigas. O sea, la novela empieza presentándolas a ellas y en una reunión que tienen un almuerzo porque ellas quedan todos los meses para almorzar. Entonces esa reunión la tienen mensualmente donde se ven y un poco pues se evaden de su trabajo, ¿no? Y hablan pues de sus cosas, del libro que han leído, de la serie que han visto, de su día a día. Pues son muy amigas, sí. Y una pregunta, ¿por qué romántica? ¿Por qué romántica? ¿Que te gusta a ti como género de lectora o por algún otro motivo? Sí, soy una lectora empedernida romántica, muy romántica, me gusta muchísimo. Y si tengo que elegir otro género, es histórico. O sea, me encanta la novela histórica, pero no me veo capacitada para escribir una novela histórica. Yo lo veo muy difícil. No es tan difícil. Yo lo veo muy difícil. Nunca digas nunca, ¿eh? Exacto, bueno, no sé, que no es tan difícil. Es posible, pero lo veo muy difícil porque sí es cierto que para
que para hacer una buena novela histórica tienes que... Entonces no puedes hacer invención. En una novela de ficción romántica la escribes tú, escribes lo que quieres, inventas los personajes y hacen y deshacen pues lo que tú quieras. En una novela histórica es más serio, es más serio. Bueno, y en cuanto acabas de decir serio, ¿es una comedia? ¿Es un drama? Bueno, es la vida de ella. Tiene momentos de humor, tiene momentos de drama, tiene momentos en que en un momento dado se ven un poco comprometidas, la amistad de ella se ve comprometida, o sea, ya te digo, está ambientada en el 2019 y es muy actual, es muy actual. ¿Está ambientada íntegramente en 2019 o se alarga en el tiempo? Se ajusta antes de la pandemia. Empieza en la primavera del 2019 y termina en diciembre del 2019. Está clavado. Termina en diciembre. Para que no te pille la pandemia. Claro. De hecho hay una segunda parte que es la que estoy terminando de escribir ahora, pero son 2 libros que se pueden leer independientes. Pero sí, el que estoy escribiendo ahora, digamos que es como una continuación de este. Va a ser ¿Repite personajes? Con los mismos personajes. Aparecen nuevos, pero las chicas son las mismas. Después de la pandemia, ¿lo vas a hacer en plan lo que afectó a la pandemia? Salto la pandemia. Salto la pandemia. Por respeto a todo lo que pasó en esa fecha, la historia empieza en el 2021. Se cuentan cosas que a lo mejor han pasado en pandemia, pero la historia empieza en 2021, en la nueva novela. De hecho, no quise terminarla por completo porque al ser mi primera novela, pensaba que era muy atrevido hacer una novela con demasiadas páginas. Ya esta tiene 386 páginas. Entonces, si ponía mejor o todavía la historia más completa de las 6, se iba a ir a una novela con demasiadas páginas. Entonces, por eso he preferido dividirla en 2. Bueno, tampoco está mal, ¿no? Así haces una serie de todas las amigas, ¿no? Bueno. Sí. ¿Te has inspirado en alguien en concreto que conocieras para crear a los personajes o las vivencias que tienen? Sí. ¿O son 100% inventados? No son 100% inventados. Por mi trabajo yo he conocido a muchísima gente, he tratado a muchísima gente y entonces pues al final he cogido un poquito de todo, pues como decía antes la compañera, ¿no? Vas cogiendo detalles de una, de otra, incluso pues al final todas tienen también algo de mí, porque eres la que escribe y inevitablemente pues al final siempre pones algo tuyo, pero sí son muchas cosas de muchas personas todas reunidas juntas. Sí, ¿Y qué opinas eso de que supuestamente la novela romántica es de bajo nivel frente a otros géneros? Tú que defiendes la novela romántica, ¿cómo defenderías que no es así? Bueno, yo es que no veo que exista un bajo ni un alto nivel en ningún género. Sí. Para nada, porque pienso que hay lectores de todo tipo. O sea, a mí me encanta la novela romántica, pero te estoy diciendo que igualmente me puedo leer una novela histórica. De hecho, ahora estoy leyendo Roma soy yo, de Santiago Posteguillo. O sea, eso es más histórico imposible. Y me puedo leer una novela romántica. Me encanta también la ciencia ficción. O sea, yo creo que es lo que le guste al lector, pero no hay ningún género que esté ni más alto ni más bajo. Correcto, también pero lo sabes. Claro, también en un momento dado, si la historia engancha, tiene algo de chispa, es buena, entre comillas, ¿no? Que guste, que a lo mejor el como esté estructurado los capítulos, pues a lo mejor una persona que no le guste o que no lea habitualmente romántica, pues la puede leer fácilmente. Sí, de acuerdo, Claro. sí, totalmente bueno. Lore, te iba a preguntar, a colación de lo que ha dicho ahora, a colación de lo que ha dicho Urla, ¿cómo haces para no incurrir en el típico cliché de la novela romántica, donde todo es idílico y todo es perfecto, ¿no?
Bueno, no es tan idílica esta, ¿eh? No es tan idílica, o sea... Sí, pero no, el género idealizado, ¿no? Claro, o sea, no es comieron perdices, se casaron y comieron perdices, no, no, para nada. Son mujeres adultas que saben lo que quieren, que en un momento dado de su vida ya no es el amor de juventud, ese amor que en un momento dado te enamora y no te importa nada, no, no. Al tener una edad ya somos exigentes, ya sabemos qué queremos. ¿Qué franja de edad tienen, por curiosidad? Pues tienen unos 40 y tantos años. Bueno, son jóvenes entonces. Son jóvenes, pero Todavía jóvenes. Claro, son jóvenes, por eso quieren buscar el amor. Son jóvenes, pero son mujeres que ya tienen un estatus social y entonces pues ya no es el enamoramiento ese maravilloso de los 18 o de los 20 años, no, ya quizás somos un poquito más selectivas y quieres saber tú con quién estás y si realmente esta persona es para formar una vida o es para en un momento dado pasártelo bien, simplemente. Sí. Muy bien. Bueno. ¿Alguna pregunta más? No. ¿No? Pues vamos a asustarnos ahora un poco porque viene Jonás hablando de su libro de suspense paranormal. 3 tristes tigres lloraban. Así que cuéntanos. Bueno, mi libro es este, como bien dice Samuel, 3 tristes tigres lloraban. Es un libro de suspense. Está ambientado en la década de los años 90, en el Levante español, en la provincia de Valencia. Concretamente empieza la ambientación en el pueblo de Vinaròs. Sigue la historia de una chica adolescente, Beatriz, chica de 17 años, su hermano pequeño, Roberto, de 9 años, y su mejor amiga, Estíbaliz. Entonces, Beatriz es una chica modelo, una buena hija, pero por una serie de circunstancias, desafortunadas circunstancias, ella desea ir a la discoteca con su amiga Estíbaliz, pero tiene que cuidar de su hermano pequeño Roberto y idea un plan, engaña a su madre pues para poder ir a la discoteca sin tener que cuidar de su hermano. Entonces las cosas salen mal y bueno, pues los 3 menores digamos que caen presa de una organización sin escrúpulos, caen presa de una secta y que bueno, que tienen unas intenciones un poquito macabras con estos 3 menores. ¿Qué pasa? Y aquí interviene el elemento sobrenatural, paranormal que comentaba Samuel, ¿no? Y es que mientras los 3 menores son prisioneros de esta secta, participan de una macabra ceremonia y entonces sucede algo. Hay un ritual de invocación y digamos que para sorpresa tanto de víctimas como de verdugos, pues reciben una visita. Entonces, esta novela está dividida en 2 partes. La primera parte sería todo esto que os he explicado, un poco la historia de Beatriz, Estíbaliz y de Roberto, lo que les pasa, esta desgracia pues que son abducidos. Y la segunda parte se centra sobre todo en las consecuencias de lo que pasa durante esta ceremonia, ¿no? Unas consecuencias que afectan enormemente a los protagonistas de la novela en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y bueno, hasta aquí puedo leer para no hacer demasiados spoilers, ¿no? Pues wow, una pregunta, en el mundo de las sectas es bastante fascinante, ¿no? Entiendo que es algo que te atrae. ¿Te gustan los típicos documentales de sectas? A ver, no especialmente. El origen de esta novela tiene una explicación. Bueno, yo aquí, entre los que estamos participando en el debate, creo que, a excepción de Samuel, pues todos ya tenemos cierta edad, ¿de acuerdo? Yo actualmente tengo 49 años, entonces los que sois de mi generación, más o menos, recordaréis que en los años 90 hubo, en el lugar en el que está ambientada la novela, en la costa del Levante español, hubo ciertos sucesos
pues que afectaron mucho a la sociedad española del momento. Sí, No sé si verdad. recordaréis, alguna de vosotras ya sabéis por dónde voy, ¿verdad? Sí, En aquella época era un adolescente, yo tenía 15, 16 años y hubo un caso, sobre todo, que fue un caso muy, muy mediático, que a mí me afectó mucho personalmente y que todos conoceréis cuando lo diga, que es el caso de las niñas de Alcácer. las niñas. Sí. Fue un caso, como he dicho, muy mediático. A mí me afectó mucho en lo personal, de pensar que podía haber personas en el mundo que hiciesen cosas tan malvadas, tan malas. Y es algo con lo que es un caso en el que con frecuencia he pensado a lo largo de los años. Y escribir esta novela fue mi manera de exorcizar ciertos demonios, ¿no? De decir, qué triste que pasen estas cosas en el mundo, ¿no? Y más allá de lo que les pasara a las niñas de Alcácer, yo he querido, como se montó tal circo mediático en España en aquella época con este caso, yo he querido hacer un pequeño homenaje de decir, oye, que hay maldad en el mundo, pero también puede haber cosas buenas, también puede haber personas que se preocupan, personas que demuestran el amor, ¿no? Aparte de cosas malas, pues quiero creer que también hay cosas buenas, ¿no? Y yo he querido escribir esta novela pues como un pequeño homenaje, no solo a estas niñas, sino a cualquier persona que pueda llegar a ser víctima de una secta o de una organización que busque hacer el mal, ¿no? Muy bien. Entonces, pero has dicho que la has escrito después, claro, que en aquella época no escribiste nada. ¿Empezaste a escribir muy joven o no? No. Esta es mi segunda novela, se ha publicado este mismo año. La primera novela la publiqué en 2022, pero es algo que me ha acompañado mucho tiempo, Siempre. que me ha hecho sentir tristeza siempre que, a veces cuando salen los periódicos o cuando se habla en televisión de este tema, yo siempre he sentido mucha tristeza y ha sido una manera pues de liberar este peso, ¿no? Y decir, oye, porque esto es algo que le podría haber tocado a cualquiera y quiero creer que un mundo mejor es posible. Y ha sido la manera Seguro. de, como he dicho antes, de poder exorcizar estos demonios, ¿no? No os voy a revelar cuál es el final de la novela. Evidentemente, No debes. No, a ver, lo que os he explicado es un poco el detonante, lo que me hizo escribirlo, ¿no? Pero a partir de aquí la historia diverge enormemente. Por lo tanto, no os voy a decir si acaba bien, si acaba mal, pero como... Podemos pensar que bien, ¿no? Cada lector... Bueno, te voy a decir que cada lector puede hacer una lectura diferente del final de la novela. Pero bueno, es un final que invita a la reflexión, creo, y que creo que por los comentarios que he recibido hasta ahora de la gente que ha terminado el libro, creo que consigue remover bastantes emociones. Yo la tengo aquí todavía, no llego al final, pero aquí la tengo. Samuel es uno de ellos, es uno de los lectores. Entonces, ¿hay algo de la historia de la niña de Alcácer que tú hayas puesto en tu novela? ¿Que la hayas reflejado? Bueno, la ambientación, la novela al principio está ambientada en un pueblo similar de la misma zona y digamos que los protagonistas son 3 menores que son abducidos de su hogar y a partir de ahí, pues, evidentemente a las niñas de Alcácer nunca sabremos a ciencia cierta qué fue todo lo que pasó. Sabemos que tuvieron un final muy trágico y muy triste. En mi novela pues hay divergencias, ¿no? Respecto a ese punto. ¿Y por qué lo de sobrenatural? Además. Perdona. Bueno, pues porque como he dicho al principio, los 3 menores protagonistas de mi novela
los secuestra una secta. Esta secta realiza un ritual religioso / satánico y, para sorpresa de todos, tanto de los secuestrados como de los miembros de la secta, pues reciben respuesta a sus invocaciones y aparece una entidad sobrenatural en el momento de hacer esta ceremonia, y esto tiene consecuencias muy importantes, pues, para todos los presentes en la sala. Y claro, ya ahora sí que no os explico más porque si no os estaría destripando mucha sorpresa. Está este elemento fantástico, ¿no? Es decir, hay unas personas malvadas que secuestran a unas personas, unos niños, para hacer un ritual satánico religioso. No se piensan que va a tener ninguna consecuencia, que no va a pasar nada, y sorpresa, pues sí que pasa. Y una pregunta en cuanto a los típicos clichés del suspense, siempre hay el policía, ¿no? La policía, que son los que investigan. Sí. ¿Tienes esos protagonistas o estás centrado dentro de lo que sería el secuestro? Bueno, sí, también aparecen policías, policías corruptos dentro de la trama. Sí, hay bastantes más personajes alrededor. Pero bueno, todo esto, también como he dicho al principio, sucede en la primera mitad de la novela, ¿vale? La primera mitad relata lo que es la abducción de los menores, la ceremonia y lo que sucede en la ceremonia, ¿no? Que aparece esta entidad sobrenatural. La segunda mitad de la novela hace un salto en el tiempo y explica las consecuencias para las personas que han vivido este ritual, ¿no? Qué es lo que les pasa durante su vida, ¿no? Vale. Y con un poquito de misterio sobre qué pasó durante esta ceremonia y por qué pasó lo que pasó. Como has dicho que estaba ambientado en los 90, es casi histórica, ¿eh? Un poquito, pero bueno, historia reciente. Bueno, sí. ya han pasado unos cuantos años, ya es clásico ya. Unos cuantos, sí. Pues, Joran, muchas gracias por tu aportación. Dejamos ahí esa novela para los apasionados del suspense y los que no también, porque está muy bien. Y bueno, María acaba el programa con poesía, Nubes de Canela. Adelante. Hola, de nuevo. Pues sí, Nubes de Canela. Está entre nosotros desde abril de este año. Es mi tercer poemario y primero fue Mar de Silencio, después La Deriva de un Verso y ahora Nubes de Canela. Pues me resulta siempre muy difícil explicar un poemario. Lo primero que, en los tres casos, siempre lo primero que me ha surgido ha sido el título. Y en este caso también. Yo digo que Nubes de Canela empezó en la tierra y terminó en el cielo, porque surgió el título a raíz de un viaje que hicimos a Rota, y viendo un atardecer había unas nubes diferentes, se me semejaron que podía ser de canela, y a partir de ahí pues empecé a juntar lo que ya tenía previsto de hacer un nuevo poemario. Cuando estaba en ello, en el proceso ya de ir recopilando los poemas que yo quería que estuvieran, falleció mi padre. Entonces el libro está dedicado a él y a partir de esa decisión tuve un poco claro qué tipo de poemas iban a ir, porque para mí, aparte de A la deriva de un verso, que surgió de otra manera, igual Mar de Silencio que Nubes de Canela, no tenía establecido de primera hora qué poema iba a formar parte del libro. Entonces, Nubes de Canela podía decir un recorrido por la vida y cuestionándome siempre la poesía, cuestionándome incluso si seguir escribiendo o no, y relativizando mucho todo
Y luego eso, el sentido de la vida, nuestro paso por la vida, y cómo no, la muerte, la muerte como algo cercano, como algo que estaba muy cerca en ese momento de la edición del libro, pero al mismo tiempo como algo que es lo único que tenemos cierto desde que nacemos, ¿no? Entonces el libro está dividido en, no sé si llamarle capítulos, no, 11, en 11, el nube de rota, el primero, después guardo, aire, asomada a mi ventana, vida, ausente, caminamos, frío, soñando primaveras y se va. Y en cada uno de esos pseudo capítulos, pues empiezo con el que para mí es más importante y luego continúo con otros que van más o menos en la misma línea. Y bueno, estoy muy contenta con la aceptación de quien lo ha leído. Y el otro día me hicieron una entrevista desde Argentina también. A través de Víctor Frías me puso en contacto con Gustavo Literario y le decía, él había escogido alguna de las poesías para un poco comentarlas conmigo y me sigue sorprendiendo y es algo que siempre valoro muchísimo, porque yo creo que el poder de la poesía es esa, el poder contarle a cada uno algo. Nunca, al principio yo cuando me decidí a publicar la poesía que tenía escrita durante más de 20 años, yo creo que he hablado ya con otros compañeros y tenía sentimientos parecidos, porque piensas que te desnuda. Y bueno, sí, de alguna manera, si la poesía es verdad, tienes que mostrar tu verdad. Si no, no es poesía para mí. Pero luego al final te das cuenta de que lo que tú escribes o lo que te ha llevado a escribir cierto poema o cierto verso, incluso, nunca va a ser, a lo mejor, nunca va a llegar como tú, con la intención que tú lo has escrito o con lo que tú has sentido. Pero si a ti te cuenta algo, yo ya me doy más que satisfecha, porque yo creo que esa es debe ser la función de un poema, que no te deje indiferente. Si lo lees y no te cuenta nada, pues creo que debería dejarlo. y bueno, nunca he escrito novelas, sí tengo escrito, no sé si llamarlo pequeños relatos o sentimientos o pensamientos, pero de ahí no me parece demasiado arduo el trabajo de escribir una novela. Y además que será que me siento más cómoda escribiendo poesía porque es lo que me nace. Yo siempre escribo un poema a partir de un verso, de un sentir, ¿no? Me lo puede provocar una fotografía o una palabra que me dicen, o un sentimiento o un pensamiento. Y a partir de ese verso, pues ya fluye el poema y casi... Dime. ¿Y qué esperas, como tú dices, lo que tú sientes, ¿no? Lo que tú sientes ¿y qué esperas que sientan los lectores cuando leen? Pues espero que sienta que le ha llegado, que les ha contado, que le ha removido algo, ¿no? Porque uno de los poemas que comentamos el otro día, Se está muriendo un niño, me preguntaba si era que yo, a él le sonaba pues como un aborto, como cuando tú ya estás en la menopausia, que como mujer piensas que no vas a tener más niños. O incluso que se está muriendo el niño que tú a lo mejor no pudiste llegar a ser en tu niñez por circunstancias. Y cuando me dijo esto tercero, pues digo, me ha dado en el clavo, que no era la intención mía al escribirlo, pero como igual que he dicho antes en la novela, cuando tú escribes un poema, pones parte tuya. Y entonces si alguien ha captado eso o algo diferente, pero le ha removido, pues eso es lo único que pretendo con mi poesía.
Enhorabuena, María, porque para mí, la persona que escribe poesía, eso es un don. O sea, no todo el mundo puede escribir poesía. Eso tiene que salir de dentro. Es un don. Gracias. Completamente de acuerdo. Me llama la atención que hayas dicho que no te atreves con la novela, que solo, entre comillas, escribes poesía, porque para mí escribir poesía es probablemente lo más difícil que hay. Sí, exacto, es al revés. O sea, creo que los escritores de novela admiramos a los poetas. Sí. Tiene que salir de dentro. Sí. Muchas gracias. Sí, yo creo, vamos, yo quizás tampoco nunca me lo he planteado, pero la poesía sí es verdad que no sé si un don, pero soy completamente autodidacta y empecé a escribir. Yo soy de un pueblo de aquí de Málaga, de Almacha, un pequeño pueblo de la Zarquía, y empecé a escribir pues con 40 años, así, nunca había escrito antes. Y a partir de ahí, ahora tengo 65 y escribo prácticamente todos los días. Por supuesto, todo lo que escribes no es para publicarlo ni por muchas razones, ¿no? Pero ya es una necesidad. Bueno, yo creo que os pasará también a vosotros, aunque no escribáis poesía. Pero no, me he cuestionado muchas veces eso. ¿Servirá de algo lo que estoy escribiendo? Porque una vez que tú, yo me dedico a publicar, ya un poco pierde ese pudor inicial de por qué lo voy a hacer o por qué me voy a desnudar, como he dicho antes. Pero luego también me planteo y hay tanto escrito, cosas tan interesantes en todos los niveles y me tengo que otra vez convencer de que, bueno, lo que yo escribo es mi sentir y al final yo creo que somos, los humanos tenemos en común muchas cosas, ¿no? Como ha dicho antes el compañero, que le afectó tanto lo de las niñas de Alcácer. ¿A quién no le va a afectar eso, no? Nos mueve un dolor o una alegría o un desengaño, o sentimientos. Entonces, la poesía es eso, un sentimiento y sentimientos comunes. Sí, bueno, pero yo creo que nos pasa lo de desnudarse, creo que es algo que todos los artistas lo llevamos, ¿eh? O sea, porque a través de una novela tú también te puedes desnudar y también esa sensación de qué es lo que vas a querer transmitir, si vas a llegar a que la gente se emocione con la novela, o sea, yo creo que ahí compartimos prácticamente lo mismo, o sea, creo que aunque sean géneros distintos, creo que todos los artistas, no solamente escritores, ¿no? También pues pintores, músicos, creo que todos tenemos esa sensación de que estamos desnudándonos porque es algo que tiene mucho que ver con nosotros, nuestra vida, ¿no? Porque aunque sea ficción, aunque no tenga nada que ver, algo tiene de nosotros, ¿no? La poesía, a mí me pasa que la poesía, yo escribía poesía en la adolescencia, que la adolescencia es la típica momento de fusividad total, ¿no? Lo que decía Gloria, ¿no? Sobre el tema de la adolescencia, del amor ese del adolescente, ¿no? Y la poesía, me acuerdo que se prestaba mucho para ¿no? escribir sobre ese tipo de amor. Sí, yo en la adolescencia no escribí nada, porque ya te digo, empecé con 40 años, pero bueno, desde entonces no he parado. Y sí, llevas razón, yo creo, de hecho se lo he dicho antes también a la compañera, que yo pienso que es inevitable, porque cuando no escribo poesía y he escrito otras cosas, al final te das cuenta que al final, a quien más te conoce a ti misma, ¿no? Y entonces es inevitable que algo tuyo ponga siempre que estás escribiendo. Pues bueno. María Gómez, tenemos que cortar ya, pero María Gómez, muchas gracias por tu aportación. Tenemos hoy un poco varios géneros diferentes, historia, romance, suspense, poesía, así que hay variedad para que los espectadores también se animen, por supuesto, a leer vuestro libro, que es la intención del episodio que hemos grabado hoy. Y también tengo que daros las gracias especialmente porque es el último episodio de la temporada, como he comentado al principio. Cerramos la segunda temporada, pero nos seguiremos viendo en la tercera con muchos más episodios, con innovación también, porque hemos hecho por primera vez episodios de género donde los colaboradores, como ha sido el caso de hoy, pues han hablado de sus libros,
creo que es algo importante que tengáis ese canal también para promocionarlo. Y bueno, pues simplemente daros las gracias a vosotros, también dar las gracias a la gente que nos ve tras cada episodio, a los que compartís, a los que apoyáis este proyecto, porque sois fundamentales, tanto vosotros, los colaboradores, como la gente que nos ve. Así que gracias. Gracias a ti, Gracias a ti, Samuel, Samuel. y Gracias. encantada de compartir con todos vosotros esta tarde. Ha sido un Y placer. nos vemos la tercera conoceros. temporada, que espero que estéis también. Sí, claro. Ahí nos Cuenta vemos. con ello. Y felices fiestas. Fiesta. Que se me olvidaba. Feliz fiesta para todos. Igualmente. Felices Igualmente. fiestas. Felices fiestas.